Normalmente al suicidio se llega primero porque hay un gran sufrimiento, un sufrimiento que no sabemos sostener. Ojo, que no sabemos, no que no podamos. Después tenemos unos pensamientos intrusivos, una vocecita, es algo que nos empuja muchísimo donde no debemos. Por otro lado, tenemos una visión túnel y nosotros en ese estado mental vamos así. Y vamos andando por un camino que está lleno de cristales rotos, pero estamos encerrados en nuestra negatividad y no podemos avanzar. Tenemos la desesperanza, que es algo como tener esperanza y tener una razón para vivir es primordial. Cuando hay desesperanza, ¿qué es? Que yo miro al futuro y no hay nada. Con esa expectativa es muy difícil avanzar, ¿vale? Y a esto, por último, así deberíamos añadir la falta de herramientas. Tienes un problema, pero no sabes cómo solucionarlo. Entonces, yo lo que os voy a dar aquí son unas herramientas. Para la parte del sufrimiento vamos a dar gestión emocional y por otro lado vamos a ver reestructuración cognitiva, que esto es muy típico de la psicología cognitivo-conductual. En el momento en el que tú estás pensando que no sirves, que no vales, que la vida no tiene sentido, en ese momento pues estás pensando mal, has aprendido a pensar de manera incorrecta. Entonces vamos a intentar con algunas herramientas a pensar mejor, ¿vale? Me gustaría daros una herramienta que me parece súper importante, que es para esos momentos que estás pensando en me voy, algo que te puede parar para no ir para allá, ¿vale? Y se llama kit de emergencia, que lo vamos a llamar kit de esperanza. ¿En qué consiste? Hola, buenos días. Bueno, estoy aquí para hacer una charla sobre el suicidio. Para empezar, estuve buscando una definición que me gustase para comenzar, y una que me gustó mucho es que es una solución permanente a un problema que es temporal. Y me parece muy interesante porque hay cosas en la vida que se pueden cambiar. O sea, yo puedo tener un trabajo y puedo cambiarlo a otro. Puedo, por ejemplo, casarme y luego puedo divorciarme. Pero hay situaciones que no se pueden cambiar. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo, no puedo dejar de tener un hijo. Si yo me mato, pues mañana no puedo estar vivo. Entonces me parece genial eso de una solución permanente, que no se puede cambiar, a un problema que es temporal. Y es temporal porque aunque lo estamos percibiendo como que va a seguir y que no va a cambiar, en realidad tiene solución y se puede avanzar. Normalmente al suicidio, o sea, a ese punto de quiebre, se llega primero porque hay un gran sufrimiento, un sufrimiento que no sabemos sostener. Ojo, que no sabemos, no que no podamos. Creemos que no podemos, pero no sabemos. Es como, aquí ya voy a empezar a desvariar y lo siento mucho. Cuando, por ejemplo, somos bebés y no sabemos andar todavía o no sabemos hablar, ¿vale? Desde pequeñitos nos ponemos, primero empezamos a gatear, no nos han todavía metido cosas en la cabeza de que no puedes, de que eres un inútil, todavía tienes tu brillo. Y entonces si tú ves a alguien que está caminando, como bebé, dices, yo también puedo caminar. Si ves a gente que está hablando, dices, yo también puedo hacer esto. Y te caes 1.000.000 de veces y fracasas, entre comillas, porque no es fracaso, te das cuenta en ese paso que en realidad es aprendizaje, ¿vale? Sin embargo, madre mía, que estoy nerviosísima. Vale, bueno, entonces, cuando eres bebé se ve claramente que no es que no puedas, sino que no sabes, ¿vale? Y cuando eres adulto pasa lo mismo, que muchas veces creemos que no podemos y lo que pasa es que no sabemos bien cómo hacerlo. Entonces, estamos con un sufrimiento que no sabemos sostener. Después tenemos unos pensamientos intrusivos, una vocecita que nos está diciendo que estamos sufriendo demasiado, que no podemos con esto, que somos una carga. Y claro, tener esa vocecita es algo que nos empuja muchísimo donde no debemos. Por otro lado, tenemos una visión túnel. Visión túnel significa que vamos así, como los burros. A los burros les ponen aquí unas plaquitas porque si viesen las curvas se pondrían nerviosos. Entonces van así. Y nosotros, en ese estado mental, vamos así. Y vamos andando por un camino que está lleno de cristales rotos y no nos damos cuenta que si abriésemos la vista, aquí hay un campo por el que podemos caminar y aquí, por ejemplo, pues hay una carretera donde hay coches, podríamos parar y seguir nuestro camino. Pero estamos encerrados en nuestra negatividad y no podemos avanzar. Y por último, bueno, penúltimo, tenemos la desesperanza, que es algo como tener esperanza y tener una razón para vivir es primordial. Cuando hay desesperanza, ¿qué es?
que yo miro al futuro y no hay nada. Por ejemplo, me echan del trabajo y yo miro dentro de 5 o 10 años y en lugar de decir, bueno, puedo conseguir otro trabajo, tal, como estás muy negativo, dices, voy a acabar debajo de un puente. O, por ejemplo, te deja tu pareja, hay un divorcio, miras al futuro y en lugar de pensar que puedes rehacer tu vida, lo que piensas es, voy a morir solo. Entonces, con esa expectativa es muy difícil avanzar, ¿vale? Y a esto, por último, así deberíamos añadir la falta de herramientas. Tienes un problema, pero no sabes cómo solucionarlo. Y ahí es como cuando el problema se hace muy grande. Entonces, yo lo que os voy a dar aquí son unas herramientas. Para la parte del sufrimiento vamos a dar gestión emocional, que vais a ver que en realidad es muy sencillo, pero nadie os ha enseñado, ni a vosotros ni a mí, es algo que yo también he tenido que buscar en su momento, ¿no? Y por otro lado vamos a ver reestructuración cognitiva, que esto es muy típico de la psicología cognitivo-conductual. ¿En qué consiste? En que creemos que pensamos bien, pero estamos pensando mal. O sea, nuestra estrategia de pensamiento está equivocada, ¿no? En el momento en el que tú estás pensando que no sirves, que no vales, que la vida no tiene sentido, es porque has hecho un proceso que tú crees que viene de ahora, pero que en realidad viene desde la infancia, y lo vamos a ver, ¿vale? Y en ese momento pues estás pensando mal, has aprendido a pensar de manera incorrecta. Entonces vamos a intentar, con algunas herramientas, aprender a pensar mejor, ¿vale? Sí que antes de empezar con eso, me gustaría daros como una herramienta, un ejercicio, bueno, es más una herramienta que me parece súper importante, que es para esos momentos en los que estás cerca del quiebre, que estás pensando en me voy, ¿no? Que es como algo que te puede parar para no ir para allá, ¿vale? Y se llama kit de emergencia, que lo vamos a llamar kit de esperanza, que queda más bonito. ¿En qué consiste? Lo podéis, ahora es un poquito más moderno y podríais también tenerlo un poco en el móvil, ¿no? Haceros una carpeta, ir metiendo ahí cositas, pero lo interesante es que sea lo más físico posible. Entonces, cogéis una caja, sacáis a vuestro niño interior, porque es importante que lo hagáis con mimo, que lo hagáis con cariño, yo que sé, que uséis rotuladores de colores, ya sé que parece muy absurdo, pero cuando abráis esa caja os tiene que resultar alegre, ¿vale? Tenéis que verla y no abrir la caja y decir, ¿para qué seguir? Ya me voy. ¿Vale? Entonces, en esta cajita hay que meter, por un lado, recuerdos, fotos, cosas que os conecten con la vida, cosas que os transmitan alegría. Si, por ejemplo, hicisteis un viaje a Portugal y tenéis una foto y tenéis de ahí un recuerdo bonito, guardáis esa foto. Si os gusta muchísimo comer, yo qué sé, os encanta el helado de limón, os hagáis una foto y la guardáis, o lo dibujáis y ponéis, me gusta el helado de limón. Y vais guardando ahí cositas, objetos, como cuando éramos jovencitos y, por ejemplo, teníamos una novia, íbamos guardando las cartitas, lo que nos regalaba, entonces, o no sé si lo hacíamos solo las chicas, pero bueno, que hacíamos eso, pues igual, pero como un canto, como si tu pareja fuese la vida, ¿vale? Tu vida, tu propia vida. Entonces, por un lado, tenemos eso, los recuerdos, súper importantes, porque cuando creemos que todo está mal, al ver, por ejemplo, un recuerdo, algo que te regaló alguien que para ti es importante, al ver ese viaje que has hecho o ese viaje que quieres hacer, o sea, añadid también cosas de futuro, de cosas que os gustaría hacer cuando estéis bien y luego las metéis en la caja, ¿vale? Al ver esas cosas, estás encontrando razones por las que valió la pena vivir y razones por las que vale la pena seguir viviendo, ¿vale? A eso hay que añadir unas tarjetas de afrontamiento, que ahora vamos a trabajar un poquito. ¿En qué consisten? Bueno, pues por un lado, escoger uno de esos pensamientos intrusivos o una creencia negativa que tenemos que nos lleva al punto de quiebre. Por ejemplo, no soy capaz de nada, no puedo. Entonces, en la tarjeta, por un lado, no soy capaz, no puedo. Le damos la vuelta a la tarjeta y por el otro lado tenemos una creencia que hemos trabajado y que es contraria a esa, que puede ser, por ejemplo, soy capaz de muchas cosas. Hombre, si estamos muy empoderados, podríamos decir, tengo las habilidades para salir absolutamente de todo. Pero bueno, vamos a empezar ahí suave, ¿no? Tengo muchas habilidades y soy capaz de hacer muchas cosas. De manera que cuando tú coges esa tarjetita, lees tu pensamiento, ese pensamiento que te está viniendo a la cabeza todo el rato. No eres capaz, no puedes, no puedes, no puedes. Le das la vuelta y haces un poco lo mismo que está haciendo tu mente por libre, la empiezas a controlar tú. Y te repites varias veces.
soy capaz de hacer muchas cosas, soy capaz de hacer muchas cosas, soy capaz, hasta que tu mente se vaya un poquito relajando. Junto a estas cosas vamos a añadir un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? ¿O qué incluimos en el plan de acción y luego qué es? Un plan de acción es qué vamos a hacer cuando estemos en ese punto de quiebre. ¿Vale? Entonces ahí te vas a poner unas autoinstrucciones, que es lo que vas a hacer, ¿vale? Ahora ponemos un ejemplo. Vamos a meter también acciones que nos gusten, que nos resulten y que nos den alegría. Yo que sé, a mí me gusta pasear por el parque, me gusta montar en bicicleta, me gusta escuchar este grupo de rock. Preferiblemente acciones que conlleven algo de movimiento. Si por ejemplo me gusta este grupo de rock y lo quiero escuchar, también voy a bailar, ¿no? Y junto a estas acciones positivas y alegres que nos flipan y nos gustan, vamos a añadir los detonantes. ¿Qué son los detonantes? Los detonantes, normalmente creemos que los pensamientos intrusivos vienen de la nada y que estás así y de pronto te empiezan a llegar, pero no es así, tienen una causa, ¿vale? Entonces, quizás sea que discutes con un amigo, quizás sea una discusión con tu pareja, quizás sea que el día está lluvioso y a ti eso te hunde por completo. Entonces, todos esos detonantes te los vas a apuntar en una lista, de manera que cuando tú estás en ese momento de quiebre, ya no viene de la nada, hay una razón. La razón es que he discutido con mi madre y entonces esto me hace sentir mal y entonces me vienen todos estos pensamientos. ¿Por qué es bueno? Porque si tú crees que vienen de la nada, entonces los pensamientos están teniendo todo el poder sobre ti y vas a tener miedo en tu día a día de que aparezcan en cualquier momento. Mientras que si tú tienes claro cuáles son los detonantes, dices, es que ha pasado esto. Y entonces te da seguridad, te da cierto control sobre las cosas. Vale, y luego os he dicho que las autoinstrucciones. Por ejemplo, abres la cajita, te empiezas a mirar las cosas, empiezas a relajarte un poco y lees las autoinstrucciones. Y en ellas te pones, por ejemplo, esto es temporal, es por un momento de impulsividad, es un momento en el que me están atacando demasiado los pensamientos, pero va a parar. Me voy a leer las tarjetas y me las voy a repetir 10 veces. Y después voy a llamar a Pepito, a Juanito o voy a llamar al teléfono de la Esperanza porque en ese momento no tengo a nadie. Afortunadamente aquí tenéis una comunidad y podéis llamaros entre vosotros, que eso, tener una red de seguridad tan fuerte es importante. Y por último, voy a hacer algo que me guste. Entonces, hoy, por ejemplo, me lo leo, y luego voy a montar en bicicleta porque necesito algo de actividad. Hoy escuchar música y estar así no me viene. Entonces, esto que parece como algo muy tonto, es algo que os va a ayudar muchísimo, porque es algo que os va a conectar con la vida y con aquellas cosas que os dan alegría, porque estáis haciendo una acción que os gusta, ¿vale? Y esto es la primera herramienta, pero veo que no habéis cogido nota. Bueno, es broma. A esto me gustaría sumar, antes de empezar, que es muy importante meditar y el ejercicio, que yo aquí no lo voy a tratar, pero que es muy, muy importante, sobre todo la meditación. Y al hilo de eso, hay dos ejercicios que son súper buenos, porque cuando estáis con la mente en oscuridad, lo que pasa es que estáis también muy autocentrados en vosotros mismos. Es un momento como muy egoísta. No estáis modo guerra, estáis modo víctima, ¿vale? Que es en plan, todo lo malo me pasa a mí, no paro de sufrir, todo es horrible, y el resto del mundo parece que no sufre y que sois vosotros los únicos, pero es porque estáis en ese momento, como diría por ahí Dani, completamente raptados por el ego. Y el ego siempre tiende a la negatividad. No me preguntéis, bueno, por una cuestión de supervivencia. Entonces hay un ejercicio que es budista, que a mí me encanta y que funciona muy bien y que es muy tonto, que consiste en salir a la calle y sentarte en el parque, por ejemplo, o ir caminando e ir alegrándote por la gente con la que te vas cruzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frase, os tenéis que decir una frase que es me alegro por, y te vas alegrando de la gente por cosas. Me alegro porque esos niños tienen amigos y están jugando al balón. Me alegro porque esa persona está hablando por teléfono y eso significa que tiene alguien con quien hablar. Me alegro porque esa persona está sonriendo. Me alegro por ese perro que está ahí súper feliz con los arbolillos. Y te vas alegrando. Y estás 20, 30 minutos alegrándote por los demás. Los budistas son muy listos y tienen un conocimiento de la mente que es brutal. Y con cosas tan sencillas consiguen cosas que son muy poderosas. ¿Qué estáis haciendo cuando os alegráis por los demás?
estáis saliendo de vosotros mismos. Ya no estáis centrados en el ego, en el yo soy la víctima, en el que todo es horrible. De pronto estáis pensando en otras personas. Pero además hay una cosa que es muy curiosa, que es el subconsciente, que si me acuerdo hablaré de ello y si no, no. El subconsciente es lo que controla nuestra vida, ¿vale? Bueno, voy a ello. Se supone que tenemos dos mentes, una es la consciente y otra es la subconsciente. Consciente, 5%, subconsciente, 95%. Tú crees que vas por la vida con tu 5% y estás dominando tu vida. No, lo haces con ese 95% que además no conoces y no sabes lo que hay ahí, ¿vale? Vamos a intentar llegar un poquito por aquí y luego, como vuestro trabajo y tal, podréis cada vez hacer más consciente la parte del subconsciente. Una de las reglas del subconsciente es que no diferencia entre yo y los demás. Para él todo es uno. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú te estás alegrando por los demás, ¿por quién te estás alegrando? Por ti. Y eso hace que, no sabes por qué, pero cuando terminas ese ejercicio te sientes de puta madre, ¿vale? Entonces, ese es uno. Y otro es el agradecimiento, que es súper importante, ¿vale? Lo podéis hacer de dos maneras. Podéis coger un folio y poneros durante 5 minutos a escribir cosas que agradecer, o podéis salir a la calle e ir agradeciendo todo lo que veis, ¿no? Muchas veces damos por hecho las cosas, es decir, siempre nos estamos fijando en lo negativo y en lo malo y en lo horrible y no nos paramos en las cosas que sí que tenemos, ¿no? Entonces, ese trabajo que lo podéis hacer, como os he dicho, en cuadernos, saliendo a la calle o incluso al despertar, podéis dar las gracias por algo, ¿no? Ese ejercicio te permite darte cuenta de todo lo que hay y no te has dado cuenta que tienes. Cosas muy sencillas, tú a lo mejor ahora tienes agua para beber, aquí, ahora ya, porque sí, ¿sabes? Pero si tú estás en África, por ejemplo, a lo mejor tienes que irte hasta un pozo a 8 kilómetros, pegarte con 4 y conseguir el agua. Entonces tú tienes agua fría y tienes agua caliente y te puedes dar un baño. Y puedes salir y ver el sol, y hay otras personas que no, porque a lo mejor están en una cárcel. Quiero decir, hay muchísimas cosas. Y cuando empiezas a agradecer y te das cuenta de todo lo que hay, te das cuenta de que tu vida no está tan mal como pensabas, solo que habías obviado las cosas, ¿no? Entonces, esos dos ejercicios. Dentro del agradecimiento, cuando sales por la calle, también mola mucho, por ejemplo, decir, qué generoso, ya sé que les han pagado, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, digo, qué generoso el que hizo este edificio. Sabemos que alguien ha pagado para que haga ese, pero podría haber pedido más dinero, podría haber dicho que no. O sea, lo importante es que gracias a alguien, ese edificio está, gracias a alguien tienes un suelo que pisar, gracias a alguien tienes un café en la mesa, gracias a alguien, y entonces es darte también cuenta de eso, de que no somos tan independientes como nos creemos, sino que somos interdependientes, que al final todos estamos de alguna manera conectados. Y dicho esto, ahora ya empieza la charla. Bueno. Ahora vamos a ir a la reestructuración cognitiva, que es como aprender a pensar desde otro lugar, ¿vale? Porque desde el lugar que estamos pensando, pues no nos está yendo bien. Si nos estuviese yendo bien, pues seguiríamos pensando así. Vale, ¿qué es lo que pasa? Os voy a decir de dónde vienen todos esos pensamientos intrusivos o todo eso que vosotros creéis, o que mucha gente, y yo me incluyo, creéis que viene del momento y de lo que os ha pasado. Por ejemplo, se rompe una relación y de pronto viene todo y creéis que viene de esa relación. Pues no, viene de cuando somos pequeñitos. De los 0 a los 8 años se crea todo nuestro sistema de creencias. De los 0 a los 8 años, la corteza prefrontal, que es la que, aquí toda culta, no, que es la que se encarga de tener un pensamiento crítico, de poder elegir qué nos gusta, si esto lo aceptamos o esto no lo aceptamos, no lo tenemos. Por eso se dice que los niños son esponjas, ¿no? Porque todo lo absorben. ¿Qué pasa? Que el sistema de creencias tú lo vas a formar en base a lo que escuchas, a lo que ves y a lo que experimentas. Entonces os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy claro y lo voy a relacionar con el dinero en lugar de con esto para que no sea todo el rato triste. Resulta, por ejemplo, imaginaros un padre, que además lo habremos pasado muchos, los padres que le dicen a los hijos, ¿no? En una familia medio normal. El dinero no crece de los árboles, hijo. Hay que trabajar muchísimo, muchísimo para conseguir un poco de dinero. El dinero es muy, 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 muy difícil de conseguir. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente el día de mañana estés trabajando muchísimo y ganando poco dinero. Porque es el sistema de creencias que tú tienes en la cabeza, que es difícil de hacer, que es difícil de conseguir. En cambio, nos vamos a una familia rica donde le están diciendo al hijo, tienes todo solucionado, el dinero no importa. De mayor, ¿cómo va a ser?
Pues así, de hecho, lo leí en un libro hace tiempo, me llamó muchísimo la atención y no os puedo dar el título porque fue hace mucho tiempo, pero era muy interesante. Y te decía que en aquella época a los niños normales, que nos habrá pasado a todos los que estamos aquí, cuando están en el colegio, que les enseñan en matemáticas, por ejemplo. Si tengo 3 manzanas y me quitan una, ¿cuántas manzanas tengo? Si tengo 3 caramelos y me quitan 2, ¿cuántos caramelos tengo? Y en cambio, en los colegios de familias ricas, a los niños les decían, si tienes 3 edificios y te quitan uno, ¿cuántos edificios tienes? Eso hace que la mente vaya diferente, ¿verdad? No es lo mismo que te quiten manzanas que te quiten edificios. Vale, entonces vamos viendo, vamos absorbiendo todo lo que nos dan, algunas cosas son buenas y otras no son tan buenas, como por ejemplo ese tipo de creencias, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, una experiencia, ¿no? Para ver cómo se llega a esto. Tenemos a Pepe o a Juan, o como lo queráis llamar, a Pepe, venga, y Pepe es un niño pequeñito, que tendrá pues sus 4 o 5 añitos, y entonces su padre llega a las 8 o 9 de la tarde todos los días, se sienta en el sofá, y el niño dice, ¿dónde estará papá? Papá nunca está en casa, nunca lo veo. Me acerco, quiero jugar con papá, y papá no quiere, papá está cansado y papá prefiere ver un partido de fútbol. Entonces el niño, ahí que empieza a sentir una carencia, no se siente querido. La mayoría, o sea, el problema fundamental que tenemos todos, pero todos, es que no nos sentimos queridos y que no nos queremos a nosotros mismos. Y a partir de ahí ya todo lo demás. Y esto se crea siempre en la infancia. Y no es que vivamos eso, sino que interpretamos eso, que es diferente. La vida es lo que interpretas. Hay 2 personas que pueden vivir exactamente lo mismo y cada una tiene una vida completamente distinta. Y es por cómo interpretamos, cómo pensamos. Entonces, el niño tiene a ese padre, le pasa eso, o tiene a la madre, también quiero poner los 2 ejemplos porque así luego amplío conocimiento, tiene a la madre y la madre dice, ojalá hubiese abortado, eres un accidente, le dice un día, ¿vale? ¿El niño cómo se va a sentir? Que nadie le quiere, ¿vale? Y entonces el niño ya empieza a tener una creencia. Si papá y mamá, que son las personas que me tendrían que querer, no me quieren, ¿qué pasa? Que nadie me quiere, ¿vale? A partir de esa creencia, nadie me quiere, creamos un supuesto, Pepe crea un supuesto y todos lo hacemos, un supuesto o una regla para no llegar a esa creencia, porque es una creencia muy dolorosa. Un supuesto o una regla es como algo que nos decimos para que eso no suceda. En este caso, Pepe dijo, si me porto bien, me aceptarán, porque de pequeñito él oía eso de, sé bueno que si no, no te quiero, que lo hemos oído todos en algún momento lo hemos oído, ¿no? Y entonces el niño dice, vale, si me porto bien, me van a aceptar. Y para eso luego creas una estrategia. Y en este caso, que puede ser muchas, y si vosotros vais trabajando en vosotros mismos, veréis cuáles son las estrategias que habéis hecho también, ¿no? En el caso de Pepe, por ejemplo, va a ser que Pepe va a ser complaciente. Dice, voy a ser complaciente. Cada vez que alguien me pida ayuda, lo voy a ayudar. Incluso voy a ser un poco sumiso, no voy a molestar mucho, ¿no? Y la vida de Pepe va más o menos bien, ayudando a todo el mundo, se casa y de pronto la mujer le deja. Y entonces Pepe dice, ¿cómo me ha dejado? Si yo he tenido la estrategia perfecta, he sido buenísimo, he hecho todo lo que había que hacer. ¿Qué pasa? Que se da cuenta de que la estrategia no funcionaba. Entonces en tu mente la estrategia desaparece, el supuesto desaparece y aparece la creencia, que siempre estuvo ahí y que no la trabajó. Y aparece el nadie me quiere. Y del nadie me quiere aparece un mogollón de pensamientos, que es lo que conocemos como pensamientos intrusivos, que siempre estuvieron ahí, pero que estaban tapados con el supuesto, con la estrategia, con todo lo que nos habíamos montado, con todo lo que Pepe en este caso se había montado, para que no apareciese. Y de ahí vienen los pensamientos intrusivos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar las creencias, aquellas que sean negativas, ¿vale? En este caso, pues la hemos puesto directamente, o sea, hemos hecho el trabajo como si ya lo supiésemos, y ahora habría que hacerlo al revés, inverso, es decir, primero descubrir cuáles son las creencias que tenemos, que son negativas y que nos están impidiendo tener la vida que queremos y que nos están llevando a lugares muy oscuros. Hay 2 formas, hay muchas formas, pero para mí las 2 formas más sencillas para llegar a esas creencias, hay una cosa que voy a puntualizar. Normalmente os he dicho que esas creencias se crean de los 0 a los 8, ¿vale? Y a partir de ahí hay como repeticiones y de una creencia muy grande, muy profunda, a lo largo de la vida con experiencias que de alguna manera puedan coincidir o te puedan llevar a esa creencia, vas creando otras creencias secundarias, ¿no?
Entonces, si tú destruyes esta creencia base, las otras se van a ir cayendo. Es lo que se llama bioshock. Lo que pasa que la mente, que es muy inteligente y muy retorcida a su manera, solo te va a dar lo que tú estás permitido para sostener. Entonces, no, a lo mejor no te da la base, a lo mejor te da esta que tienes por aquí o esta que tienes por aquí. Y pues no pasa nada, empecéis trabajando con esa y en algún momento ya llegaréis a la base y podréis acabar con todo. Al principio se trabaja con lo que se puede y siempre que trabajéis algo va a ser para vuestro beneficio y os va a ayudar, ¿vale? Entonces, formas para llegar. Una, que además es como positiva, más positiva. ¿Qué deseo en la vida? ¿Qué quiero en la vida? Imaginaros que quiero tener una familia, o quiero tener un trabajo increíble, o quiero ser rico, o quiero... Vale, muy bien. ¿Por qué no puedo tenerlo? ¿Por qué no puedo? Las razones de por qué no puedes son tus creencias. Todo es una creencia. Igual, y incluso esto que digo de todo es una creencia, también es una creencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay creencias que te van a empoderar y van a hacer que tu vida sea la hostia, y hay otras creencias que te van a hundir y van a hacer que tu vida sea una basura. Entonces, cojamos aquellas creencias que nos van a hacer tener una vida ideal, guay. Siempre habrá momentos de tristeza, eso sí lo quiero, o sea, siempre va a haber momentos tal, pero que por lo menos se acerque lo más posible a lo que queremos y a lo que deseamos. Vale, por ejemplo, digamos, bueno, pues yo quiero tener una familia, vale, ¿por qué no puedo tenerla? Y ahí ya te aparece, porque no soy querible, porque soy feo, porque se me dan muy mal las relaciones sociales, porque no sé qué, y te lo vas apuntando, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vamos a hacer unas preguntas. En este caso lo vamos a hacer con Pepe, que ya hemos empezado con Pepe, seguimos con Pepe. La otra manera es eligiendo una situación que tú hayas vivido. Imagínate, por ejemplo, que has llamado a tu novia y tu novia no te ha contestado, ¿no? Y esa sería como la situación. Ahora bien, ¿cuáles son los pensamientos automáticos, o sea, más inmediatos, que te vienen cuando pasa eso? Si pensásemos bien, ¿no? Pues sería, pues no me la ha cogido porque está ocupada. Pero si estamos en pensamientos negativos, ya empezamos. Está enfadada conmigo. Joder, no valgo ni para que me cojan una llamada de teléfono. Todos esos pensamientos, ¿vale? Nos decimos, si todos esos pensamientos automáticos que yo estoy diciendo ahora mismo se cumpliesen en la realidad, o sea, se estuviesen dando, ¿qué estaría diciendo eso de mí? Estaría diciendo, yo qué sé, que nadie me quiere, que soy un fracasado, que el problema soy yo, no sé. Y eso justo son las creencias que hay que trabajar, las creencias que tendréis que apuntar en un cuaderno e ir trabajando una a una, ¿vale? ¿Cómo se trabajan? Se pueden trabajar de manera racional, que a mí es la que más me gusta, porque así vais viendo todo el proceso, o si no ya podríais hacer pues meditaciones, regresiones, que hay muchas en YouTube y en todas partes, pero a mí me gusta más racional. ¿Por qué? Porque así estás viendo lo que estás haciendo, estás viendo lo que hay en tu cabeza, ¿no? Que eso es muy importante. Vale, piqui, piqui. Vamos a coger la de nadie me quiere, ¿vale? ¿Qué preguntas hay que hacer? ¿Qué preguntas hay que tener en cuenta? La primera, ¿qué costos ha tenido esta creencia para mí? ¿Qué me ha costado? Porque te ha costado algo. Esa creencia no es gratis. En este caso, ¿qué podríamos decir? Pues mira, yo a lo mejor podría haber tenido 20 amigos, pero he tenido solo 2, porque como nadie me quería, tenía miedo y no me molestaba ni de presentarme, ni de hablar con la gente, ni nada. O a lo mejor iba, yo qué sé, a una entrevista y ya cuando iba a llegar decía, es que, a ver, nadie me quiere, realmente tiene que haber algo malo conmigo, cuando llegue a la entrevista no voy directamente, no voy. Con mi padre y con mi madre me llevo mal, porque doy por hecho que nadie me quiere. Todo eso te ha costado. Te ha costado tener un divorcio, porque ya hemos hablado que Pepe se ha divorciado. Te ha costado negarte a ti mismo, porque esa estrategia que él había elegido, que era soy bueno y lo doy todo, te estás negando a ti mismo, porque tú tienes que poner límites y saber decir que no muchas veces, ¿vale? Todo eso te ha costado. Te ha costado negarte a ti mismo, te ha costado tener una pareja, te ha costado tener amigos y te ha costado tener un trabajo en el que pudieses estar a gusto, ¿vale? Ahora ya lo sabes, y como lo sabes y lo tienes ahí escrito, sabes que eso ya no lo quieres más. Ya no quieres eso, porque te tienes que convencer de que esa creencia no es buena para ti. El siguiente paso, y esta pregunta me parece súper interesante, es ¿qué beneficios me ha dado esta creencia?
Yo cuando leí esto flipé. Y cuando empecé a hacerlo también. ¿Cómo que qué beneficios? ¿No es una mierda todo? No. ¿Qué beneficios tiene? Porque si tu mente mantiene una creencia o mantiene un pensamiento en su cabeza es porque para ella es funcional. Porque a ella le permite de alguna manera sobrevivir. Y el beneficio a veces es un poco, dices, pero esto es un beneficio. Para tu mente sí. En este caso, por ejemplo, nadie me quiere, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene que nadie me quiera? Que me puedo mantener pequeño, que no tengo que salir al mundo y conocer a nadie, que me puedo permanecer aquí en una esquinita invisible, y eso para la mente es muy bueno. Es bueno para la supervivencia, porque por ejemplo antiguamente te tenías que esconder de los mamuts o te tenías que esconder de los leones. Entonces, funcionalmente para la mente que tú permanezcas escondido, que no te tengas que esforzar, que no tengas que salir ahí fuera y buscar algo, para la mente es bueno. Ese es tu beneficio, que te has podido mantener pequeño. Un beneficio raro, pero es un beneficio para tu mente. Vale, a partir de aquí, no me sé el siguiente. Vale, sí. A partir de aquí, vamos a... este beneficio tampoco lo queremos, ¿verdad? No queremos mantenernos pequeños. Lo que queremos es ser grandes, es ser la persona que hemos venido a ser, ¿no? Los budistas, estoy obsesionada con los budistas, pero me encantan. Dicen que somos diamantes, pero que estamos llenos de barro. Entonces, cuando nos dicen, hay que mejorar, hay que ser mejor persona, no, hay que limpiar el barro y ser lo que ya éramos. Si no, estamos todos perfectos, el problema es toda la basura que nos han ido poniendo encima. Bueno, sigo, no sé por qué he dicho esto. Sigo. ¿Existe algún ejemplo en mi vida o en la de los demás en la que esta creencia no se dé, no sea cierta? Nadie jamás, jamás de los jamases en ningún momento me ha querido. Yo voy a poner un ejemplo. Has nacido, el caso de Pepe, ¿no? Pero el caso de todos vale. Ha nacido, ¿verdad? Luego eso significa que la madre en algún momento le quiso, porque pasó por un parto, se jugó la vida, porque sabes que cuando se pare te puedes morir. Entonces, aunque solo sea en ese momento fuiste querido. Y encima tu madre fue generosa porque te tuvo, porque no estarías aquí si no fuese porque ella tomase esa decisión. Entonces, ahí en ese momento ya te quisieron. Si a lo largo de tu infancia te dieron de comer, te dieron ropa, te llevaron a una escuela, es otra forma de amor. Ya te quisieron ahí. Si tienes un perro, ya sabes que has sido querido. Lo sabes, porque no existe mayor lealtad ni mayor amor que el de un perro. Si has tenido novias, pues al final a lo mejor ya no te querían, pero seguro que hubo un momento a lo largo de la relación que sí fuiste querido. Luego, esta creencia no es verdad. ¿Cómo que nadie te quiere? ¿Vale? Ahora vamos a buscar otra creencia, ¿vale?, que sea más funcional y que nos sirva para seguir adelante. En lugar de nadie me quiere, siempre pienso que es mejor elegir una creencia. A ver, existe la ley de la atracción, la ley de la asunción, no sé si habéis trabajado con ella, que te dicen siempre como cosas muy empoderadas, cosas flipantes, pero que si son cosas muy altas y luego hay un fuerte contraste, pues ahí hay un conflicto. Entonces yo creo que lo mejor es cuando hacéis una creencia que esté lo más posible relacionada solo con vosotros, ¿no? Entonces nadie me quiere, si lo cambias por todos me quieren, no va a funcionar, porque es imposible que todo el mundo te quiera, pero ni a ti ni a nadie. ¿Vale? Entonces hay que buscar algo que te sea funcional. A mí me gusta, por ejemplo, yo me quiero, porque además en la frase que habías, en el anterior que tenías, nadie te quiere, también estabas incluido tú. Tú tampoco te querías. Y por eso te negaste a ti mismo y por eso permitiste todo lo que permitiste y llegaste donde llegaste. Entonces a mí me gusta esa, yo me quiero. ¿Hay algún ejemplo en la vida que demuestre que esto es cierto? ¿Te has querido alguna vez en la vida? Sí. Estuve 2 semanas haciendo ejercicio, medité un par de veces, me doy caprichitos de vez en cuando, esto a modo superficial, luego podemos profundizar, ¿no? Luego sí que me quiero, vale, y me voy a querer mucho más, ¿no? Porque ahora que sé que eso era como el quid de la cuestión, ¿no? Que muchas veces el problema es ese, no me siento merecedor, siento que no soy suficiente, ¿vale? Pero si yo me quiero, ya todo lo que pase fuera da absolutamente igual, porque tú eres tu propio poder, ¿vale?
Y así es como se trabaja la mente. ¿Alguna duda sobre esto? Porque es que sé que son cosas como muy fáciles, que parecen muy fáciles, porque luego cuando te coges, te pones el cuaderno y empiezas a mirar los costos, los beneficios, hay veces que te echas a llorar, porque te das cuenta de que tu vida es como es, porque no has sabido ver algo tan sencillo. Entonces es algo que aparentemente dices, esto es una chorrada, y luego cuando te pones a ello, a mí me ha pasado de estar, bueno, aquí vais a saber que lloro mucho, me he tirado semanas llorando con eso, diciendo, joder, yo no tengo el trabajo que quiero, no conseguía esta pareja, no pero coño, es que he sido yo, no me he dado cuenta y he sido yo, porque no lo estaba haciendo bien, ¿vale? Pero es que nadie me había enseñado. Entonces, nunca es tengo la culpa de, sino tengo la responsabilidad de. Ahora que lo sé, puedo cambiarlo, ¿vale? Otra herramienta, esta yo recomiendo a lo mejor que la hagáis cuando ya habéis empezado a trabajar un poquito las creencias, ¿no? Que ya estáis como un poco acostumbrados a veros un poquito a vosotros mismos, ¿no? Y es el cambio de relato. Cuando éramos pequeñitos, ¿qué pasaba? Que estamos totalmente egóticos, solo pensamos en nosotros. Cuando los niños pequeños es yo, todavía careces de empatía, de sensibilidad. Desde ese punto de vista, reinterpretas la realidad, pero no estás interpretando la realidad real, ¿vale? Vamos a volver a Pepe. Pepe de pequeñito, esto consiste simplemente en coger una situación y volver a escribirla desde el adulto que somos, no desde el niño que éramos. Porque es que no nos damos cuenta, pero vamos por la vida como si fuésemos niños de 8 años, porque tenemos un sistema de creencias y no lo hemos actualizado. Y esto es como los ordenadores, que hay que ir actualizando poco a poco, pero no lo hacemos. Vale, entonces tú tienes en tu mente, Pepe tiene en su mente que lamentablemente nadie le quería porque su padre y su madre no le querían, porque su padre nunca venía, siempre estaba fuera. Desde el adulto que somos, vamos a reinterpretar esa situación con neutralidad, y si puede ser positivo, mejor, pero por lo menos con neutralidad. ¿Por qué papá nunca estaba? Porque papá estaba trabajando. No es que papá desapareciese. Y resulta que papá, cuando llegaba de trabajar, llevaba 8 o 9 horas, había discutido con el jefe, se había llevado mal con un compañero, había un proyecto que no estaba sacando, y lo único que quería era estar en el sofá consigo mismo porque necesitaba su espacio. No es que no quisiese jugar contigo, a ti a lo mejor, que esto lo hace mucho la memoria, que juega con nosotros y se queda con lo que le interesa, no recuerdas aquel día que te llevó al parque y que estuvo 8 horas contigo, recuerdas que el resto de la semana no ha estado contigo, ¿vale? Y luego además podemos decir, ah, vale, papá estaba trabajando, papá, ahora que yo soy papá, o sin serlo, sé que todo ser humano necesita su espacio. Además, ¿cómo fue criado papá? ¿Qué padres tuvo papá? Porque si vamos mirando de generaciones hacia arriba, todos sabemos que cada vez, perdón por la expresión, eran más brutos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos fueron educados así. Antes había guerras, había hambre, había muchísimas cosas, entonces había que ser fuerte, había que ser muy fuerte. Y los padres para sacar adelante a los hijos, o sea, tienes que ser fuerte, no llores, no esto, no lo otro, ¿vale? Y a veces incluso te pegaban, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene tu padre? ¿Qué ha vivido tu padre? Y entonces eres capaz de comprenderle mejor, ¿vale? En el caso de la madre, pasaría lo mismo. Llega la madre y te dice eso. Llega la madre y le dice, ojalá hubiese abortado, fuiste un accidente. Hostia, es que eso es duro. Pero vamos a ver cómo estaba mamá. ¿Cómo estaba mamá? ¿Cuál era su situación vital en ese momento? Pues a lo mejor resulta, en el caso de Pepe, que es que mamá todavía no se había casado con papá y tenía miedo de estar sola. Y sabía que si se lo contaba a sus padres le iban a echar de casa. Y de pronto sentía que tenía que estar en la calle con un niño y que a ver qué coño hacía. Y la solución más rápida que se le ocurría era, ojalá no hubieses estado, porque me ahorraría todo esto. ¿Vale? Pero mamá resulta que al final fue valiente y me tuvo, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta de que no somos los protagonistas. Y eso da muchísima paz. Solo éramos un daño colateral. Que así a priori dices, ¿qué? El ego está diciendo, yo no puedo ser un daño colateral. Lo eras. Y es buenísimo que lo fueses, porque significa que no tenía nada que ver contigo, ¿vale? Es decir, si en lugar de Pepe hubiese estado Juan o estuviese Rigoberto en ese momento, le habría pasado exactamente lo mismo. No tenía nada que ver con él. Igual que todo lo que habéis vivido cuando erais pequeñitos no tenía que ver con vosotros, sino con la situación de vuestros padres, vuestros abuelos y toda la gente que estaba pues encima vuestro, por así decirlo. Vale, este es otro ejercicio muy bueno. ¿Alguna duda?
Ay. Y este ejercicio, yo cuando lo hice, porque yo todo lo que os estoy diciendo, pues previamente lo he hecho yo, para mí fue brutal, porque yo me sentía víctima, que es una cosa que tenéis que aprender a quitaros. No somos víctimas, porque si te ves como víctima vas a vivir siempre como una víctima y siempre va a aparecer en la vida cosas que te hagan víctima. Entonces tienes que elegir otro tipo de, otro modo de vivir, ¿no? Y el mejor es coger la responsabilidad y decir, yo voy a crear la vida que yo quiera, me cuesta menos, me cueste más, ya está. Ahora vamos a ver. Por aquí hay una pregunta. Sí. No, que tú sé que va a ser complicada, dime. Yo entiendo que, por ejemplo, estas actividades que nos estás dando, estas ciertas pautas como para cambiar las creencias que tenemos de nosotros, yo entiendo que es complicado aplicarlas en situaciones de desesperación y tristeza, en Sí, estado de ánimo bajo prácticamente. sí. Pero tú recomiendas hacer estas prácticas de forma conjunta con diferentes personas que estén pasando la situación, o es mucho mejor aplicar las actividades en intimidad. Hay una parte que vas a tener que hacerla tú en intimidad, porque aunque estés, o sea, cuando estás en grupo, hay una parte, o sea, es bueno las dos cosas, pero hay una parte muy importante que tiene que ser tuya, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú estás en grupo, va a haber cosas que a lo mejor no quieras compartir, que te dé vergüenza, pero en soledad sí que lo vas a sacar porque es de ti para ti, ¿no? Que eso nos pasa a todos. Tú, por ejemplo, has dicho que había gente que a lo mejor tardaba 4 meses en abrirse, tal. Entonces, está bien a lo mejor quedar todos y hacerlo todos como para ir practicando, porque al ver también lo que uno tiene, también puedes ver tú lo que tienes a través de lo que los demás están pasando, pero luego tiene que haber una parte que sea tuya personal, porque como también ha dicho él, el crecimiento personal es muy solitario en ese sentido, porque eres tú contigo mismo, con tus ideas y tus pensamientos. Entonces, bien con los demás para empezar y para terminar, pues tú. O para intermedio final tú. Vale, ahora vamos a hacer un ejercicio que está, a ver, dos herramientas que son muy buenas y que son muy sencillas. Es que yo lo siento mucho, porque a lo mejor esperabais aquí como encontrar algo muy complicado y al final son cosas muy sencillas y muy simples, pero es lo que le funciona a la mente. Hay dos herramientas que son, una es la toma de decisiones y otra es la resolución de problemas. Que he dicho así, queda como, ¡guau!, va a ser una gran cosa. No, no lo es. Es algo como muy pequeñito, pero también es muy útil. Lo que pasa es que quiero hacerlo unido un poco al suicidio, porque como la charla va sobre eso, entonces vamos a hacer las dos cosas a la vez. Para la resolución de problemas es tan sencillo, lo siento, como que tienes un problema y haces una lluvia de ideas de todas las posibles soluciones que podría haber. Porque esto es verdad que cuando estamos en visión túnel o no vemos soluciones o solo vemos una que es espantosa. Entonces se trata de, bueno, yo me siento, para la resolución de problemas y la toma de decisiones sí es bueno estar con más gente, por ejemplo, para estos dos, porque te van a ayudar las otras personas a ver mejor las cosas. Bueno, pues eso, resolución de problemas, lluvia de ideas. Y estás tú y si estás con más gente ideal, porque entonces va a haber muchísimas más soluciones, ¿no? Y de ahí escoges las que sean más viables, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, quiero ganar dinero y de pronto dices, soluciones, buscar un trabajo, bastante viable. Que venga un duende y me traiga un saco de oro, cero viable. Bueno, uno viable, vamos a decir, para los que puedan creer en ello. Y simplemente las que son más viables las ponemos en práctica. Pues por ejemplo, si quiero dinero, pues tendré que tener un trabajo, vale, pues voy a hacer un currículum y todo esto va saliendo a lo largo de la sesión porque son cosas como muy sencillas. Y la toma de decisiones también es bastante sencillo, simplemente poner ventajas y desventajas. Cuando estamos en depresión, cuando estamos en esos momentos de oscuridad, solo vemos lo negativo. Entonces nos viene muy bien ver que hay cosas buenas y que hay cosas malas y poder valorar si realmente eso que queríamos hacer está bien que lo hagamos, porque os tengo que decir una cosa, cuando estamos deprimidos o estamos muy tristes, no vemos con claridad y siempre elegimos mal, que no sé si os habrá pasado, que dices, ¿por qué todo me sale mal? Porque todas tus elecciones son un desastre, pero no es culpa tuya, es porque estás triste, estás deprimido y solo puedes ver lo oscuro. Vale.
Y estos dos ejercicios, estas dos las vamos a hacer con el suicidio, ¿vale? Para poneros un ejemplo que sea así muy claro y que esté bien. Y que es un ejercicio que yo lo voy a hacer aquí, pero lo podéis hacer todos porque cada uno tendrá como sus particularidades, porque cada persona es única. Y cada uno tendrá pues su historia de vida. Vale, estábamos así, estábamos con las ventajas de morir. ¿Tenéis alguna? ¿Os sabéis alguna? Perfecto. ¿Alguna más? Descansaré. No estar endeudado. No ser un peso. No seré una carga. No estar endeudado, vale. No tendré que hacer cosas difíciles. Vale. Vale, quiero deciros que varias de las que habéis dicho realmente no lo sabéis. Por ejemplo, soy una carga, tú no sabes si al desaparecer a tu familia o a aquellas personas para las que eres una carga, muerto, resulta que hay mayor carga. No lo sabes, ese es tu pensamiento que tienes en ese momento. Dices, por ejemplo, que dejarás de sufrir o que descansarás. No lo sabemos. ¿Alguien está en el otro lado para saberlo? A ver, si eso es verdad, que dejas de sufrir, que todo es maravilloso y que todo tal, y lo supiésemos, todo el mundo se suicidaría, pero no lo sabemos. O sea, a lo mejor es todavía peor, y dependiendo, por ejemplo, de la religión que vayas escogiendo y de las creencias que vayas escogiendo, yo qué sé, en el cristianismo si te suicidas, infierno, es el peor pecado de todos, porque es horrible matar a otra persona, claro que sí, pero más horrible es matarte a ti. O sea, qué falta de amor hay ahí hacia ti mismo, ¿no? ¿Cuánto te odias? Esa fue la que me mantuvo vivo a mí. Pues si te funcionó, agárrate. Sí, esa fue la que me... Claro. Por eso estoy vivo yo. Literal, sí. Está guay. Por no querer ir al infierno. A mí me agarró más el budismo, porque ya he dicho muchas cosas, porque sabéis que es reencarnación, pero ojo, no reencarnación alegre, tú tienes que aprender cosas antes de estar iluminado, y cada vida es un curso de escuela, que repites o no repites, y si te suicidas, vuelves a tener una vida, pero peor que la que ya tenías, en peores situaciones, y dije, mira, si voy a tener que vivir muchas vidas, claro, dices, si voy a tener que vivir muchas vidas, voy a intentar avanzar lo más posible en esta para quitarme 2 o 3 vidas. ¿No? Es otra forma como más inteligente de hacerlo. Vale, entonces tenemos ahí las ventajas de morir, que no son tantas, que son unas ventajas un poco ilusorias, ¿no? ¿Y cuáles serían las desventajas de vivir? Esto es muy interesante porque Continuar en la situación en la que estás. Efectivamente. Cuando a ti te preguntan cuáles son las ventajas de vivir, ¿tú qué vas a plantear ahí? El problema que estás teniendo y que te está llevando al suicidio, ¿vale? O a estar deprimido. Y cuando tú das la respuesta a cuál es la desventaja de vivir, que ya no sé si es ventaja o desventaja, ya tengo ahí un poco lío, cuando tú tienes clara cuál es esa desventaja, ¿vale? Vamos a solucionar esto, porque es que muchas veces tenemos incluso un lío, nos creemos que son 100 cosas y dices, ah, no, es esto, esto y esto, ¿vale? Vamos a ver, en todo hay algo que podéis hacer, en todo podéis tener un mínimo control, aunque sea mínimo, pero hay algo que podéis hacer, ¿no? Si, por ejemplo, imaginad que estáis muy deprimidos porque se ha muerto alguien que amáis, no podéis coger a esa persona y volver a traerla a la vida. O sea, a nivel físico no hay nada que puedas solucionar ahí. Sin embargo, tú, a nivel mental, puedes solucionar muchas cosas. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo voy a vivir ese duelo? ¿Me voy a esconder, me voy a refugiar, me voy a dar al alcohol, a las drogas? ¿O lo voy a sentir, lo voy a llorar? Ante el sentimiento, por ejemplo, de culpa que pueda tener de que esa persona se haya muerto y yo no le haya dicho, que siempre pasa, siempre que se muere alguien a tu alrededor, es que nunca le dije, es que nunca esto, y te quedas con esa cosa, ¿no? Bueno, pues mira, por ejemplo, voy a escribir una carta, voy a pedir disculpas, voy a expresarle cuánto lo amo, cuánto siento que no esté, o sea, voy a dar amor a esta situación o voy a generar un conflicto mayor. Ya estás teniendo poder y fuerza sobre esa situación, ¿verdad? Vale. Entonces, aquí vendría un poco la resolución de problemas, ver qué podemos hacer ante la situación que se nos presenta. Una vez ya tenemos un poquito esto, que este ejercicio es muy guay también, hacerlo en grupo, porque todo lo que sea de ir teniendo muchas ideas o de poder compartir, pues siempre está guay. Ahora, después de esto, vamos a ver, oye, ¿y cuáles son las ventajas de vivir? ¿Hay alguna ventaja?
Sí, Como pues, me digas que no. Menos mal que estamos en un bajo. Dime. Poder superarte a ti mismo. Esa es muy buena. Muy bien. Cumplir tus metas. Efectivamente. Muy bien. Y cosas también, hay cosas grandes y también hay cosas pequeñas. O sea, por ejemplo, ir a la playa, estar en la playa y darte un baño o darte una ducha de agua caliente. Parece una tontería, porque es que yo siempre me voy como a lo pequeñito. Y de hecho, por ejemplo, ¿habéis visto Soul de Disney? ¿No? Pues os recomiendo que la veáis, porque ahí te dicen un poco cuál es el sentido de la vida, que es vivirla, ¿no? O sea, ver un árbol, ver cómo se mueven las hojas y poder encontrar belleza, alegría y un momento de conexión con eso, ¿no? Entonces, ventajas, todas las que han dicho ellos, que son súper importantes, y luego también cosas como más sencillitas, ¿no? Tener, por ejemplo, estar en esta comunidad, de pronto encontrar gente que te pueda comprender, poder compartir momentos, todo eso son ventajas también. ¿Y las desventajas de morir? Que lo pierdes todo. Eso es, que no tienes nada. Y entonces os dais cuenta que al hacer este ejercicio, hostia, es mejor estar vivo, ¿no? Pero no lo habíamos pensado, porque como estábamos así, venga a caminar y a pisar cristales rotos, pues no nos damos cuenta. Pero cuando nos paramos, hay muchísimas cosas por las que estar vivo. Vale. Con esto termino la reestructuración cognitiva. Si alguien quiere saber más, él ha dicho lo de tener metas, y sí que os recomiendo, que esto también es importante, fijaros metas que sean a corto, a medio y a largo plazo. Porque si tú no tienes metas, si no tienes razones, es más fácil que te pierdas, es más fácil que te quiebres. Pero si tienes un objetivo, vas hacia él. Supongamos, por ejemplo, una persona con depresión, ¿vale? Que habría que añadir ejercicios, que no lo he hecho porque quería que fuese como un poco para todo general, ¿no? Pero habría que hacer como ejercicios de activación conductual, es decir, que la persona se mueva, que salga de la cama, ¿no? Entonces, una meta a corto plazo para esa persona podría ser levantarse de la cama cada día. Es algo pequeñito, pero es brutal, ¿vale? Ya no estás metido en la cama. A medio plazo, bueno, pues a medio plazo esa persona va a decidir correr, hacer ejercicio, correr. Y a largo plazo se va a plantear, muy largo plazo, hacer una maratón, la maratón de Nueva York o la maratón de Madrid o la que sea, que no me la conozco. ¿Vale? Si tú cada día te levantas, tienes tu objetivo a medio plazo, que es como, venga, ya corro, me hago 1 kilómetro, ahora me hago 2, ahora me hago 3, y estás viendo que tienes que hacer una maratón, es más difícil que pienses en suicidarte. Por lo menos hasta que termines la maratón y tengas otro nuevo objetivo. Vale. Importante, metas. Y ahora vamos a irnos, de momento hasta aquí se ha entendido todo, ¿bien? ¿Sí? Vale, guay. Ahora vamos a pasar a la regulación emocional. Esto es súper importante. De pequeñitos no nos enseñan para nada a expresar emociones. De hecho, cuando de pequeñitos estamos expresando una emoción, nos la cortan. Si tú, por ejemplo, estás teniendo una rabieta, que estás expresando la ira del momento y que tienes que tener esa rabieta, te la intentan cortar. Si estás llorando, te dicen que no llores, que seas fuerte, ¿vale? Si estás triste, te dicen que no estás triste. Y si tienes miedo, te dicen que no tienes que tener miedo. Y así nos pasa, que no avanzamos. Todas las emociones aparecen ante pensamientos, ¿vale? Que tú no puedes controlar porque están todos a nivel subconsciente y tienes que dejar que salgan. Porque si no salen, se convierten en un problema mayor. Por ejemplo, si tú no expresas tu tristeza en el momento que la tienes que expresar ante una situación y te la vas guardando y te la vas guardando durante años, ¿qué pasa? Que pasan 10 años y tienes un vacío enorme dentro de ti y te sientes desgraciado y sientes que tienes un sufrimiento muy grande y no sabes de dónde viene. Y viene de no haber gestionado esa emoción. Y puedes acabar con una depresión. Que de pronto no gestionas el miedo, que el miedo es como incertidumbre. Es esa falta de control que tenemos ante las cosas nuevas que aparecen. Pues si tú no vas gestionando los miedos que tienes, va a llegar un momento que mirar al futuro va a ser algo espantoso y vas a desarrollar una ansiedad muy fuerte, un estrés. Y luego aparte, aunque no esté demostrado súper científico, súper tal, pero ya empieza a salir un poco, puedes también desarrollar, igual que una enfermedad mental, una enfermedad física. Entonces, para evitar todo esto, lo mejor es expresar las emociones.
Y lo voy a poner con un ejemplo para que se os quede para siempre, que es un poco escatológico. Yo lo leí en un libro y digo, ya no se me olvida nunca. Esto es como cuando vas al baño porque tienes necesidades mayores. ¿Qué haces? Vas corriendo al baño, lo echas, sientes, sabes que lo estás echando, y cuando terminas, ¿qué haces? A otra cosa, mariposa. Pues con las emociones es exactamente lo mismo. Entonces, hay 5 emociones, sobre todo, que son como las que más nos fastidian la vida, entre comillas, pero que creemos que nos fastidian y que son negativas, pero en realidad cada una de ellas es necesaria para algo, ¿no? Son la ira, la tristeza, el miedo, la culpa y la vergüenza. La ira, os voy a contar cómo se expresa cada una y así ya, pues, la ira, el enfado. ¿Cuándo aparece? Cuando transigen nuestros límites. Tú a lo mejor sabes que tienes ese límite o a lo mejor no lo sabes porque está metido ahí a nivel subconsciente, pero alguien lo ha transigido, entonces te enfadas, ¿vale? Para liberarlo es muy sencillo. Te enfadas. Si estás en casa, genial, coges una almohada y le metes 4 puñetazos. Me decís, ¿qué? Sí, se expresa así, no contra los demás. Eso de gritarle a la persona no sirve de nada, porque luego vas a sentir culpa, entonces ya tienes que gestionar 2 emociones, o 3 si le añadimos tristeza. ¿Vale? No, es ni contra nosotros mismos, tampoco. Es contra un objeto o a través del movimiento corporal, ¿no? Si tienes suerte y vas a ir a hacer deporte ese día, pues ya corriendo, moviéndote. Los niños son súper inteligentes, o sea, antes he dicho rabieta. Coño, ya sé que vais a llamar loca, pero tiraros al suelo como cuando erais niños, o ponte a hacer así y decir, es que le odio, ¿cómo me ha hecho eso? Le odio. Y muévete mucho, ¿vale? Muchísimo. Y al cabo de 10 minutos, de 15, depende del enfado que tengáis, ¿vale? Puede tardar más o menos, vais a sentiros relajados, porque esa emoción ya ha sido liberada. Y es muy curioso porque cuando hacéis eso, de pronto vuestra mente empieza a estar más clara. Y de pronto dices, bueno, voy a llamar a esa persona y voy a hablar desde un lugar más neutral. Y no la has gritado, no te has enfadado, no has creado un problemón de la leche, ¿vale? O a lo mejor no, o a lo mejor dices, me di cuenta de que ya que he puesto un límite, lo han transigido, no quiero seguir con esto, ¿no? Pero te van a aparecer como soluciones de manera más sencilla. Porque cuando estás en ira no puedes hacerlo. Fácil, ¿no? La tristeza es más fácil todavía. ¿Cuándo aparece la tristeza? Cuando hay una pérdida, siempre. Cuando hay una pérdida y hay que soltarla, pero no la hemos soltado, estamos apegados a esa pérdida. Entonces la tristeza aparece para que la sueltes, para que lo sueltes, ¿no? ¿Y cómo se expresa? Llorando, ¿vale? La tristeza es una emoción que es muy pesada y que entonces es como de recogimiento, ¿no? Entonces, cuando os sintáis tristes, lo mejor es como abrazaros a vosotros mismos y llorar. Y yo sé que desde pequeñitos os han dicho que llorar está mal, pero es mentira, es que es justo lo que os libera. Yo una vez, iba a decir aquí en Petit Comité, pero no, yo una vez lloré 6 meses, 6 meses, todos los días lloraba, y yo decía... Yo ya no sabía, o sea, al principio sí sabía por qué lloraba, pero ya al final ya no sabía por qué estaba llorando. Pero era porque tenía muchísimas cosas, muchos dolores que no había expresado, y entonces necesité 6 meses. Ahora, el 7º, yo no sé qué ha pasado en mi mente, no sabía lo que había pasado, porque realmente hay muchas cosas que se van gestionando en tu cerebro y tú no llevas el ritmo, lo va haciendo él por dentro, solo, tú no sabes ahí qué está pasando. Pero yo el 7º mes estaba súper ligera. Y me sentía muy a gusto y muy bien. Ahí había todo lo que tenía que morir, se murió. Todo lo que tenía que soltar, se soltó. Esa es la tristeza. ¿Vais a llorar? No digo ahora. Me prometéis que cuando estéis tristes os lo vais a permitir. Es muy importante que os lo permitáis. Es una creencia muy clara. Los hombres no lloran. Por lo menos nosotros los hombres no lo dicen eso. El hombre no llora. Claro, pero somos todos personas, ¿vale? Y todos tenemos esa necesidad de expresarlo. Más, y las cosas están por algo. Para que no pasen esas cosas de llegar al extremo de llorar 6 meses, 7 meses, es bueno gestionar esa emoción. En el momento, claro, si yo hubiese llorado cada vez que tuve una pérdida y tal, si yo me lo hubiese permitido, pero no me lo permitía, porque yo soy muy huevona y también soy de, no, yo soy muy fuerte, no, yo esto puedo con
con la sensibilidad, con el estar conectado contigo mismo, con el aceptar lo que estás sintiendo. No tiene nada que ver. Tú luego puedes salir y ser la persona más fuerte del mundo. Y de hecho aceptar que tienes tristeza, que tienes enfado, que tienes lo que tienes, aceptarlo, expresarlo, te hace más fuerte. Es al revés. Saber ¿Vale? cuándo gestionar esa emoción. ¿Eh? Saber cuándo gestionar esa emoción. Claro, lo mejor es en el momento. Hombre, si estás de pronto en el trabajo, bueno, vete al baño, llora un rato y luego sigues en casa. Pero cuando eso te surge en momentos inoportunos, ¿cómo lo controlas? Claro, en ese momento, a ver, pero un momento inoportuno de semanas, un momento inoportuno de que justo en ese momento no puedes. Un momento inoportuno. Vale, en ese momento, pues a lo mejor tienes que darte cuenta de que estás triste, que te vas a dar cuenta, obviamente, y luego cuando ya por fin busques o encuentres tu momento, pues ahí ya lo expresas. Lo más inmediato posible, o sea, si puede ser el mismo día, si no, pues al día siguiente, pero lo tienes que sacar. Porque si no lo sacas, es eso, se va enquistando. Y la tristeza es muy fastidiosa, porque es la que lleva a la depresión. Bueno, aparte de expresar esta emoción de tristeza llorando, ¿hay alguna otra actividad que podamos realizar como para liberar este sentimiento? Siempre recogimiento, o sea, eso que por ejemplo hacen las mujeres, hacemos las mujeres cuando tenemos la regla, que nos viene muchísima tristeza y nos cogemos, que es muy típico, mantita, helado. Es como recogerte, mimarte a ti mismo, y también viene muy bien, por ejemplo, escribir toda la tristeza que tienes y por qué la tienes. Porque al hacerlo, pues también te estás liberando. Y si eres una persona a la que le cuesta mucho llorar y expresar los sentimientos, pues cuando lo estás escribiendo, como estás mucho más conectado contigo, te va a ser muchísimo más sencillo llegar a expresar esa emoción. ¿Podría llegar a ser una opción el hecho de contar con otra persona en situaciones como esta? Sí. Todo lo que sea hablar y que tengas enfrente a una persona que te escucha de verdad, siempre va a ser bueno, ¿vale? Entonces, está muy bien todo lo que expreses, porque de hecho, creo que lo dijiste tú, pero no me acuerdo muy bien, que sirve como para rebajar muchísimo la tensión, ¿no? O sea, y todos los problemas y todas las cosas, cuando los cuentas, se minimizan y se hacen más pequeñitos, claro. Pero al final siempre va a haber una parte que va a ser de trabajo personal. Y esa parte es la que te va a hacer crecer mucho más. Es decir, hacer las cosas en grupo está genial, pero somos un poco mentirosos, ¿vale? Todos. Pero no lo hacemos a posta, es que nos mentimos a nosotros mismos, nos contamos un relato, nos contamos una historia, y cuando estamos en grupo tenemos como esa máscara, ¿no?, que todavía no nos hemos quitado, que por ejemplo vosotros dos tuvisteis una conversación, soltasteis la máscara y genial, pero hasta que se suelta esa máscara, pues nos estamos comunicando desde ese lugar. Y desde ese lugar hay una falta de sinceridad hacia los demás, pero sobre todo hacia ti mismo. Y por eso es importante que luego tú tengas tu espacio para ti, donde sí que vas a ser poco a poco sincero contigo mismo, ¿vale? ¿Y cómo podemos ya en ese espacio? ¿En cuál? ¿En el común o en el tuyo? En el espacio personal. Sí, dime. Ya, es decir, a mí me va a costar mucho, me está costando mucho decirme, bueno, pues tengo que llorar esto, me voy a poner a llorar. Sí. O sea, ¿cómo es la manera en la que yo puedo empezar a preocuparme por eso? Me imagino que con algo de meditación. Para algo llegar así, ahí. Sí, vale. Yo tengo, por ejemplo, cosas atrasadas de hace un mes y medio, sí, que me están afectando muchísimo hasta el día de hoy. Por un lado, la meditación siempre es buena para lo que sea. Y por otro lado, lo que te he dicho de escribir, en tu caso es porque has perdido a tu hermano. Sí, por así decirlo. O sea, cortamos relación, ya no hablamos para nada. Escríbele una carta, pero no para él. O sea, no hace falta que se la des. Es lo que te gustaría decirle. ¿Vale? Y las razones, como siempre, de negativo a positivo, empiezas con las razones por las que estás enfadado, o si estás enfadado, que no lo sé, pero bueno, intuyo que si hay un corte ahí, estará relacionado porque estás enfadado, que no te gusta, que te molesta, de esa situación que estás viviendo, de esa separación o de lo que hayáis vivido juntos, y luego ya intentas hacer como un trabajo de comprensión de la otra parte, de, bueno, pues él a lo mejor es así, y luego de conexión, ¿no?, de aquello que echas de menos de él, de aquello que quieres, y aunque no creas, si no te funciona, me lo dices y buscamos otra manera. Pero a mí me ha funcionado muchísimo. Yo he escrito cartas a mi padre, por ejemplo, que está muerto, que los últimos años ni nos hablábamos porque yo estaba muy enfadada con él porque era mala persona, vamos a dejarlo ahí.
muy mala persona, de hecho maltrataba a mi madre. Y cuando escribí la carta fui capaz de ver al ser humano que había detrás del monstruo, por así decirlo, y terminé llorando lo que no había llorado. Los 6 meses fue por otra cosa, es que lloro mucho, pero terminé llorando mucho al comprender a esa persona y al darme cuenta también de las cosas que yo no había sabido hacer o de las cosas que sí había hecho bien. O sea, yo era algo que no quería llorar, quería hacer la carta como venga rápido y ya, y al final me conecté muchísimo. Perfecto. La escritura inconsciente también te ayudaría. Sí, escribir por las mañanas o por la noche, ponerte a escribir todo lo que te venga a la cabeza y luego ya en otro momento del día, otra hora, lees lo que has escrito, porque ahí sin querer tu mente va a ir sacando cosas y puedes ir subrayando como aquello en lo que quieres trabajar y luego ir sobre ello. Perfecto. Hay un ejercicio que a mí me ayudó mucho cuando rompí con mi pareja y demás, que se llama la silla vacía, seguramente te suene, que eso se utiliza también en terapia gestal, que es tú te coges a ti mismo y pones otra silla enfrente vacía y pones algún objeto, puede ser una almohada o lo que sea, y te imaginas que es esa persona. Y en ese momento pues tú desde ti vas diciendo todo a la cara, digamos, de lo que le quieres expresar a esa persona, de oye, pues conmigo te has portado de esta forma, has sido tal, has sido cual, todo desde tu forma de verlo. Y luego cambias el rol, luego te sientas tú en la otra silla, siendo la otra persona lo que te tenga que decir ella hacia ti. Okay. Y vienen muchas cosas, muchas cosas, inconscientemente, ¿eh? Es algo que no sabes que está ahí hasta que de repente te pones en el rol de la otra persona y dices, esto no lo sabía yo. Y es inconsciente, pero al final lo lees de la otra persona y sabes que te lo va a expresar de esa forma. Claro. Ayuda mucho cuando no has cerrado un ciclo, digamos, y no has tenido esa oportunidad de cerrar ese ciclo, y te ayuda mucho para poder cerrarlo. De hecho está muy bien porque también te conecta con las emociones precisamente y a partir de ahí puedes tirar del hilo y aprender a expresar. Si estás triste, en ese momento tiras del hilo y vas a acabar llorando, te lo aseguro. Y para cerrar, sí, y otro ejercicio, según dices ese que también, otro es que vas a trabajar a nivel subconsciente sin tú saberlo, te colocas así, mano izquierda, y te pones como así, miras la mano esta, ¿no? Y empiezas a decirle a la otra persona todo lo que le quieras decir, ¿no? El daño que te ha generado, la herida, tal, ¿no? Cuando terminas de decirlo, que te puedes tirar 5 minutos o 2 horas si quieres, ¿no? Es como si lo estuvieses focalizando ahí todo lo negativo, ¿vale? Entonces haces así con la mano y lo tiras fuera, es como todo esto no me vale para nada. Y luego, en la mano derecha, así colocada, empiezas a pensar en los aprendizajes que te ha dado esa persona o que te ha dado esa situación, lo positivo. Y cuando ya lo tienes, te lo llevas al corazón, así, haces 3 respiraciones para integrar los aprendizajes, porque todo el mundo nos da aprendizajes, aunque no lo creamos, y también es muy bueno ese ejercicio. Así para complementar. Lo de la ley del espejo mola un montón, lo que pasa que ahí ya tendríais que haber como un poco trabajado todo esto, porque ya es como un paso de responsabilidad brutal, ¿vale? Y es un poco, y si queréis os cuento un pelín, venga, así un poco por encima. Vosotros, y yo también, y todo el mundo, se cree que lo que pasa afuera nos influye a nosotros, o sea, es de fuera, adentro, fuera. Sorpresa, no es así, es de dentro a fuera, ¿vale? O sea, es como lo de fuera, esto ya es ahí, todo lo de fuera es una proyección de lo que llevamos dentro. Si dentro de ti hay conflicto, fuera solo vas a encontrar conflicto. Si dentro de ti hay amor, fuera solo vas a encontrar amor. Esto está relacionado con todo lo que hemos dicho de las creencias, ¿no? De ese sistema que tenemos. Si tú, por ejemplo, crees que ahí fuera es peligroso y que la gente te va a hacer daño, solo vas a ver a la gente que te hace daño. Y al lado puedes tener a la persona que te está haciendo bien y que te quiere cuidar, pero tú tienes el foco mental puesto en esa creencia, y que al tener esa creencia, digamos que tienes que buscar fuera ejemplos de que esa creencia es cierta. Entonces es como que tu cerebro está buscando a esas personas que te hacen daño y no estás viendo a las personas que te están ayudando. Entonces, la ley del espejo un poco lo que dice es, en lugar de enfadarte con el mundo y lo que hay fuera, aprende, porque eso es esa persona que te está haciendo daño, esa persona que te está molestando, te está diciendo algo que tú no estás viendo de ti mismo. Yo, por ejemplo, la primera que hice es, hostia, es que ya llevo 2 o 3 parejas y la una
pone por encima de mí al trabajo, la otra ha puesto a, no me acuerdo si eran los amigos, sí, y lo otro directamente me han dejado por otra. Es que, ¿qué pasa aquí? Es que solo voy con cabrones. Maestros. Maestros. Y al final miro fuera y ¿qué veo? Claro, me olvido de que soy una víctima y de que me están haciendo daño y digo, estas personas que me están enseñando. ¿Cómo funciona este ejercicio? Tú dices, ¿qué es lo que me molesta? Me molesta no ser una prioridad, ¿no? Porque al final todos me han dejado por alguien o por algo, entonces me molesta no ser una prioridad. Ahora vamos a cambiarlo. Y te pones tú como protagonista, o sea, no es me molesta no ser una prioridad para esta persona, no es con respecto a mí. Me molesta no ser yo misma una prioridad, no tenerme como prioridad. Y al decir eso, me doy cuenta que en todas mis parejas, yo lo que he hecho es dar y olvidarme de mí. Yo no he sido una prioridad para mí misma. Y esas personas lo que me están mostrando es justamente eso, que yo no me creo importante, que yo me creo pequeñita. Y entonces ellos están siendo mis maestros. En el momento de que yo me doy cuenta de eso, ¿qué empiezo a hacer? Darme importancia, empezar a cuidarme. ¿Qué tipo de persona o de hombre me encuentro ahí fuera? Alguien que sí me da valor. Entonces, dicho así, queda como muy loco, porque claro, si todavía no habéis leído nada sobre el tema, o si todavía tal, suena como muy loco, como decir, ¿cómo que todo lo que me ha pasado es por mí, por lo que llevo dentro? ¿Qué me estás contando? Pero cuando empiezas a experimentarlo y empiezas a hacerlo, te das cuenta de que es así. Yo una vez le dije a Yair, no me peguéis, que lo de modo guerra no me molaba mucho ese nombre. ¿Pero por qué? Porque las palabras son muy importantes y el pensamiento determina el lenguaje y el lenguaje determina el pensamiento. Si tú estás en modo guerra, ¿qué es lo que pasa? Que estás siempre enfrentándote a algo, ¿no? Eso es como cuando yo, por ejemplo, decía, soy una princesa, entonces todo el mundo me tenía que salvar porque era una princesa. Y luego dije, no, soy una guerrera. Bueno, pues cuando era una guerrera, joder, tenía que enfrentarme con demasiadas cosas porque tenía que fortalecer esa idea. Ahora digo que paso de todo y me va mucho mejor. Y yo dije que había que llamarlo modo amor, pero me dijo que no. Lo que te has dicho tú, que es el estado del ser, el pensamiento sincronizado con el sentimiento. Claro, para eso está muy bien hacer meditaciones de coherencia cardíaca, que está súper bien, que es lo que haces con esos, a través de la respiración, tu cerebro y tu corazón, digamos, que van funcionando a la par, y desde ahí todo funciona muy bien, ¿vale? Porque claro, nos creemos que es solo el cerebro, pero resulta que el corazón es otro cerebro. Y resulta, de hecho, que su poder electromagnético, no sé si son 10 veces, pero es mucho mayor que el del cerebro. O sea, al final con el corazón puedes llegar mucho más lejos que con la mente. Pero si los equilibras, es perfecto, porque tienes como la parte del pensamiento y la parte de la intuición, todo junto funcionando. Bueno, voy a seguir con las emociones, que ya estoy terminando. Bueno, tenemos el miedo. El miedo cuando aparece, cuando hay una amenaza, o cuando creemos que hay una amenaza, cuando hay incertidumbre y no podemos tener control sobre eso, ¿no? ¿Cómo se libera? Como siempre, sintiendo ese miedo, aceptando que tenemos ese miedo, porque muchas veces aparece algo y es como no. Sí, yo acepto que tengo miedo y que, por ejemplo, tengo una entrevista de trabajo o tengo una cita con una chica, es la primera cita, eso me genera un poco de miedo, de incertidumbre, de tal. Primero lo acepto, lo siento, respiro, respiración profunda, porque cuando tenemos miedo, de manera natural, hacemos respiraciones más cortas, y es todo lo contrario, hay que respirar fuerte para ir oxigenando el cerebro, la sangre y todo, ¿vale? Y después, y esto es lo que nunca hacemos, es, vale, ¿hay alguna manera de que yo tenga un poquito de control sobre esta situación? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Pues, por ejemplo, si tengo una entrevista de trabajo que me genera muchísimo miedo, muchísima ansiedad, que es miedo hacia eso, hacia el futuro, ¿qué puedo hacer? Ah, pues mira, me voy a mirar en internet las preguntas más habituales. Entonces, me van a hacer 30 preguntas, a lo mejor, o 40, pero yo ya hay 15 que me sé. Ya voy con cierta seguridad. Ya no voy aquí de a ver qué pasa. Tengo una cita con una chica que me genera igual, porque eso de sentarme frente a alguien que no conozco, ¿qué tal? ¿Bien? Vale, ¿cómo puedo tener yo ahí un poco más de confianza? Me voy a ir a un bar donde trabaja mi amigo Pepe, que mi amigo Pepe me va a dar palmaditas por detrás. O voy a decirla de ir a una exposición o a un museo o a algo que haya, ¿vale? Porque así tenemos ya un tema del que hablar.
ya puedo aprovechar esto, sacar el tema y de ahí pues ya se irá viendo. Tengo un poquito de control. Y entonces parte de ese miedo desaparece, porque ya no todo es incertidumbre, ya hay algo que tú estás controlando. Ese es el miedo. La culpa. La culpa es aprendizaje. La culpa siempre aparece cuando nos sentimos culpables. No nos sentimos malas personas. Decimos, he hecho esto mal, me siento mal, soy culpable. ¿Cómo se saca? Porque la culpabilidad es una emoción, igual que la vergüenza, son complejas. Las otras son básicas y estas, las dos que estamos viendo ahora son secundarias, ¿vale? Es decir, que se combinan de otras emociones. La culpa voy a poner de ejemplo a una madre, porque las madres siempre se sienten culpables por todo. Entonces sé que soy chicos, pero es que me parece muy buen ejemplo. Está la madre con su bebé en la bañera, de pronto la llaman por teléfono, coge el teléfono, el niño se da un golpe con la bañera en la cabeza y empieza a sangrar. Aparatoso, no le ha pasado nada, tranquilos. Y entonces ahí la madre puede hacer dos cosas. Puede ocultar la emoción, se la puede negar, puede huir de ella, puede negar que se siente culpable, que casi mata al niño sin querer, ¿no? Si hace eso, si se lo niega, dentro de 10, 20 años, y conoceréis a muchas madres que son así, de pronto, como te sientes culpable y no lo has gestionado, ¿qué intentas ser? Una muy buena madre. Y estás todo el rato, hijo, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vienes? ¿Pero has comido? ¿Pero has hecho esto? ¿Pero has hecho lo otro? ¿De dónde viene eso? De que intentas ser una buena madre porque te sientes mala madre, porque se te ha podido incluso olvidar aquella experiencia o cualquier otra experiencia, ¿vale? Pero, ¿y si esa mujer lo hubiese gestionado bien? Pues habría sido muy sencillo y así es como se hace. Primero lo experimentamos. Madre mía, casi mato a mi hijo. Qué horror, Dios mío. Es que soy un desastre. Es que ¿para qué? ¿Para qué he tenido un hijo? Bueno, para lo que me va a durar. Me siento muy culpable por esto. Y el otro día casi no le doy de comer. Y tú lo expresas, lo dejas salir todo. Y cuando ya lo has expresado, ahora viene la parte bonita, tienes compasión contigo. ¿Es tener compasión en este caso? A ver, soy madre primeriza. Es que no lo sé todo. Yo no sabía que si al niño me despisto un segundo, pues se me puede matar por ahí. Aprendo, ¿no? Porque es la función de la culpa, aprendizaje. Vale, pues la próxima vez que lo bañe, dejo el móvil en la habitación y lo pongo en silencio además para no sentirme tal. Y ahora voy a cuidar a mi hijo, le voy a curar y ya está. Y esto no va a volver a pasar. Fácil. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. De hecho, la madre luego cuando llega el marido dice, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero ha pasado. Y por último tenemos la vergüenza, que para mí es la más complicada porque es la que tengo. Una vergüenza que está... Todas estas emociones se pueden ir enquistando y te pueden ir generando como problemas a lo largo de la vida, como he dicho previamente, ¿no? Entonces, la vergüenza sirve para que te adaptes a la sociedad. Y en ese sentido es positiva. Pero si tú tienes mucha vergüenza, entonces lo que pasa es que se convierte en algo disfuncional. Porque ya estás permitiendo que los demás decidan por ti quién eres, qué haces, ¿no? Entonces, cuando tú tienes mucha vergüenza, tú te sientes muy pequeñito y aceptas la voz de los demás como la tuya propia. Y en ese sentido, el sentir vergüenza te puede ayudar a ver si me tengo que adaptar a esto o no, perdona, me tengo que dar valor a mí mismo. Entonces voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Supongamos que vamos a una boda y en lugar de ir de etiqueta, vamos con los vaqueros rotos, que está muy de moda. Y te dice alguien, tío, ¿cómo vas así? Hay que venir de etiqueta, ¿dónde está la chaqueta? Y entonces tú dices, me avergüenzo, siento vergüenza, lo siento, qué vergüenza. Pero es verdad, tendría que haber venido de otra manera, ¿no? Me perdono por esto que he hecho, no pasa nada, el próximo día que haya una boda ya sé que hay que vestirse bien, ¿no? Eso, aquí que hemos hecho, hemos decidido que es verdad que tenemos como que acoplarnos a la sociedad, lo que la sociedad en ese momento pide, ¿no? Ahora, si por ejemplo, más chorra todavía, me he puesto el jersey del revés y llega un amigo y se ríe de mí, o alguien se ríe de mí, y yo pues me siento muy avergonzado, es que me he puesto el jersey del revés, qué cosa más horrible, Dios mío. Y ahora pienso, ¿es adaptarme a la sociedad, que yo sin querer me haya puesto un jersey del revés? ¿O aquí lo que está pasando es que estoy dejando que los demás estén hablando por mí y me estén juzgando? ¿Vale?
Y entonces, si te das cuenta de que efectivamente la otra persona te está juzgando y tú estás aceptando ese juicio, ahí tienes que darte cuenta de que eso lo tienes que cambiar, ¿vale? Que lo más importante es que lo que tú creas o lo que tú sientas tiene que estar por encima de lo que otro crea y sienta sobre ti. Bueno, y dicho todo esto, a partir de aquí estaría guay, ¿no? Bueno, que practiquéis todo esto, pero luego estaría bien que tuvieseis como un mapa, como determinadas lecturas, que eso si queréis, como no tenéis ahí para apuntar, os las puedo pasar. Os he recomendado, por ejemplo, que veáis la peli de Soul. Os voy a recomendar una serie que es buenísima para este tema. Soul, como alma. Soul, sí. Os voy a recomendar también Juego de Muerte, que está en Amazon Prime. Es una serie coreana de 8 capítulos. Cuando la vi me pareció brutal. Es de un tío que se suicida porque su vida es un asco y entonces la muerte le castiga. Y le dice, vas a pasar por 12 vidas que están a punto de morir, ¿no? El castigo es que vas a morir 12 veces, pero a lo largo de esas 12 vidas tienes algo que aprender. Y si no aprendes nada, y si, bueno, y hay más, hay como más reglitas que van apareciendo y tal, pero si no irás al infierno, ¿no? Y entonces a lo largo de cada vida va aprendiendo algo. Y esa serie es increíble porque te habla de lo de ansiar otras vidas en lugar de respetar la tuya, te habla del amor propio, te habla de que muchas veces eres importante para los demás, pero estás modo egoísta y solo eres capaz de ver lo tuyo. Te habla mucho de la empatía, entonces está muy bien. Y además es una serie, pues yo que sé, que tiene mucha acción, o sea, la estás viendo y estás entretenido y a la vez estás aprendiendo. Bueno, y ya os pasaré una lista de más cosas porque esas son las dos que se me han ocurrido ahora, pero hay más, hay más cosas. Bueno, y como ruta o como camino a seguir un poquito, una vez que hayáis empezado este camino, pues estaría muy guay que trataseis las heridas de infancia, ¿vale? Que si queréis también se lo mando a Yair o a quien sea, a ti porque tengo tu... y luego él os lo puede mandar a todos para que tengáis como las... Bueno, las heridas de infancia. ¿Por qué? Porque tu herida de infancia va a hacer que tú cuando eres mayor actúes de una manera o de otra y está muy relacionado con el tipo de apego. Y esto está muy relacionado con la forma, me voy a repetir, en relacionarte con los demás. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una herida del abandono, a ver, cuando tú eres pequeñito, ¿vale? Y tus papás te empiezan a hacer caso o no caso, tú tienes una forma de reaccionar. Entonces, si por ejemplo llegan tus padres y no te hacen caso, está el niño que te llora, porque se siente abandonado y es como, mamá, hazme caso, papá, hazme caso. Pero el niño también puede tener otra estrategia y, por ejemplo, cuando ve que mamá y papá no le hacen caso, ¿qué hace él? Ah, ¿no me haces caso? Pues no te hago caso yo. Y cuando vengas, soy yo el que no te hace caso, pero te estoy mirando por el rabillo del ojo porque claro que me importas, sois mamá y papá. Entonces, en el primer caso tienes una herida de abandono y en el segundo caso, por ejemplo, tienes una herida de rechazo. El primero va a crear que tengas relaciones dependientes, en el que necesitas a la otra persona para vivir, en el que harías lo que fuese por mantener esa relación, ¿vale? Y en el segundo caso, en la herida del rechazo, vas a tener un apego evitativo, que es, yo estoy contigo, pero no me comprometo, porque tengo miedo que me rechaces. Entonces, por si acaso, te voy a ir rechazando yo antes y así me siento cómodo. ¿Qué pasa? Que normalmente la herida de abandono, la herida de rechazo, lo habréis visto muchas veces, parejita. Caos, relación tóxica total, ¿no? Porque alguno está como, no, no me haces caso, y otro es que no puedo hacerte caso, ¿vale? Es que está en contra de mi religión. Entonces es muy interesante que veáis esas heridas. Tenéis, si no sabéis cómo llegar a ellas, tenéis mogollón de test que son gratis ahí en internet, mogollón de vídeos. Si queréis yo os puedo mandar también 4 o 5 hojas de cómo se pueden ir sanando como cada una de ellas. Eso es muy importante. Niño interior. Tiene que ver con el enneagrama, ¿no? Lo que has dicho de las heridas de infancia. Sí, el enneagrama está más con la personalidad, sí que vas forjando, ¿no? Que también está muy interesante y si queréis aprender de vosotros mismos. Lo que pasa que a mí, o sea, el enneagrama me gusta, pero como se supone que aunque tú partas de un sitio o de un perfil, una personalidad, según vas desarrollándote, tienes un poco de todas, entonces, pero es verdad que es muy interesante porque sirve para conocer un poco tu personalidad. Es como hay 9 tipos de personalidad, ¿no? Y luego cada tipo a su vez tiene
las salas, o sea, como, por ejemplo, yo qué sé, es que es complicado explicar, sí. Son 9 tipos y luego tiene 3 subtipos cada uno. Sí. O sea, está Y las salas, y sí. y las alas, que es los que... O sea, Entonces son 9, pero al final son muchos más tipos en realidad. 27. Vale. Entonces se supone que solo hay 27 personalidades, pero luego según vas sanando tus cosas, pues vas como cogiendo cosas de todas, porque cada personalidad, claro, tiene algo bueno, y cuando está centrada, cuando está en equilibrio, pues son muy buenas. El problema es cuando están descompensadas, que entonces ahí nos vamos también a enfermedades, a problemas y tal. Niño interior. Bueno, aquí yo os recomendaría, por ejemplo, que os cogieseis meditaciones. ¿Qué es esto del niño interior? Bueno, pues obviamente tu niñito cuando era pequeñito sufrió cosas, no las supo gestionar porque era muy pequeño y no sabía cómo hacerlo, y entonces digamos que sigues operando un poco desde ese niño que no está sanado, ¿no? Entonces hay que sanarle, ¿no? Y la forma de sanarlo, ahí va, que es súper loco. Bueno, por un lado podéis hacer regresiones como para ver qué cosas ha sufrido y así poder abrazarlo, ¿no? Y otra cosa que es muy loca, pero que funciona muy bien, es darle momentos a ese niño que no tuvo en su momento. Por ejemplo, me voy a una colchoneta y me pongo a saltar como si fuese un niño, o me pongo una peli de dibujos animados, ¿no? Algo que sea para el niño. ¿Os parece loco? Funciona mucho, ¿eh? Es como darle sus momentos, esos momentos que a lo mejor no tuvo, o los que no pudo disfrutar, es dárselos, ¿no? Porque además el niño es como el brillo que tenemos, es un poco nuestra esencia, y está ahí apagada, entonces hay que volver a traerla a la luz. Esa gente que es ahí toda adulta, que no es adulta, está reprimida, no seas un crío, no tal, y son infelices, son súper infelices, están, no, al niño hay que sacarlo. Más, ideas de infancia, aprender a poner límites, vale, aquí hay un libro que se llama Aprende a decir no, que no me acuerdo de quién es. Es un libro fino, se lee enseguida y es buenísimo, porque muchas veces decimos que sí cuando queremos decir que no. Eso nos pasa a todas las personas que tenemos un poco de inseguridad en nosotros mismos, que no nos queremos mucho, que creemos que tenemos que ser aceptados y que por eso tenemos que decir que sí. Entonces ese libro te va explicando un poco cómo decir no y por qué tienes que decir no, y todo eso está muy bien explicado, ¿no? Está muy bien. Desarrollar un buen autoconcepto, que es la base de todo. Claro, porque ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué es lo que te repites día a día? ¿No? Que esto lo hemos mencionado un poquito antes. Todo lo negativo, todo lo malo, todo lo horrible. Es que vivir con eso es un poco jodido, ¿no? Entonces tenemos que aprender a querernos, aprender a aceptarnos y aprender que tenemos cosas buenas y fortalezas. Y entonces para eso, por ejemplo, una cosa que es muy buena es coger siempre lo mismo, escribimos, es que es muy importante escribir, no al ordenador, escribir, porque es lo que nos conecta, ¿vale? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿No? Y cada día te escribes 2 o 3. Tú dices, perdona, si solo tengo una. Tranquilo que tienes muchas, aunque tú no lo creas, ¿vale? Cosas que tú consideras que son buenas. Y cuando tengas un listado y tengas pues 10, 15, 100 si quieres, ¿no? Pero con 10, 15 es suficiente, léetelas y recuérdate que tienes esas fortalezas y que también hay algo bueno en ti, ¿vale? El primerísimo paso es ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Y al principio os va a costar, claro, porque estáis acostumbrados a estar en automático, ¿no? Y os tenéis de 50 a 60.000 pensamientos automáticos diarios, todas las personas, y la mayoría de ellos son negativos. Hostia, si te estás diciendo 30.000, 40.000 pensamientos negativos todos los días, ¿cómo no vas a acabar deprimido? ¿Cómo no te va a costar enfrentar la vida? Entonces, por eso es muy importante decirte cosas buenas. A mí, por ejemplo, me recomendaron escribir en 2 o 3 colores, o sea, coger un folio y escribir en uno cosas buenas, cosas que me gustaban de mí, ¿no? Uno eran cosas mentales, otro eran cosas físicas, ¿no? Pues yo que sé, me gustan mis ojos, o son muy expresivos, cosas así. Y lo último eran como creencias que quería tener. De hecho, no tengo por aquí el bolso, pero él lo sabe, que yo tengo un cuadernito de creencias que he ido trabajando y tengo ya como 100 o 200, había muchas creencias que trabajar, demasiadas. Y entonces tú te pones tu botecito y cada mañana coges uno de cada color, ¿no? Entonces te dices algo bueno, ¿no? Te estás diciendo ya, joder, qué ojos más bonitos tengo, qué expresivos son. Y luego me estoy diciendo algo mental, ¿no? Soy una persona súper flexible o súper empática, me da igual.
Y luego me estoy diciendo una creencia, ¿no? Cada día cojo una, es sorpresa, ¿no? Y así es más emocionante. Yo sé lo que hay, pero no sé lo que va a tocar. Una creencia, yo qué sé, fuera es seguro. Para mí esa es muy importante, fuera es seguro. Porque yo, por la vida que he tenido, pues fuera era muy inseguro y daba miedo. Y si tú eso lo vas haciendo todos los días, poco a poco te estás diciendo cosas positivas y poco a poco estás trabajando otra forma de verte a ti mismo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia luego. Mirar hacia atrás es lo que también eso te lleva a la depresión, ¿no? Todo aquello que pudiste hacer y que no hiciste y todas esas tristezas que vas acumulando, ¿no? Y si miras hacia el futuro, pues al contrario, te empiezas a generar ansiedad, estrés, porque realmente no sabes qué hay en el futuro. Entonces, mientras que permaneces en el presente, que al final siempre es como, es que en el futuro es que me va a pasar, es que no sé qué, pero luego cuando estás en ese momento lo sacas adelante, no pasa nada, lo sacas, es el miedo a enfrentarte a ello, pero luego lo sacas. Entonces, si estás en el presente, ya está. Lo que pasa es que es complicado, claro, el poder de la hora, lo puedes apuntar como lectura importante. Es un libro también, el poder de la hora. Sí, y además es de un tío que se intentó suicidar y de pronto tenía como se iba a suicidar y de pronto se dio cuenta de que tenía como dos voces, ¿no? Y dijo, vamos a ver, si yo estoy diciendo esto, pero a la vez hay una voz que me está diciendo otra cosa, es que hay dos personas dentro de mí, como algo así, ¿no? Y entonces, a partir y a raíz de eso, pues empieza a darse cuenta, empieza a vivir, claro, y empieza a darse cuenta de esa importancia de estar en el presente, que si os dais cuenta, toda la sociedad es muy importante, no los contenidos que consumís, ¿vale? Noticias, no. Cosas que sean muy negativas, no, porque además no sirven para nada, ¿vale? Porque tu mente te protege y sabe que en este momento no eres capaz, si tú por ejemplo tienes un trauma, tu mente sabe que a lo mejor en ese momento no eres capaz de afrontarlo, entonces te lo guarda. Y según tú vayas avanzando en tu desarrollo, tu mente te va a ir sacando cosas, ¿no? Entonces, muchas veces te dicen, cuando alguien evoluciona o alguien va creciendo, el típico dibujito este que es como así, ¿no? De aquí así para arriba, pero es mentira. La evolución y el desarrollo personal es en espiral y hacia adentro, ¿no? Y muchas veces verás que aparece el mismo problema y tú crees que es el mismo problema, pero no es verdad, es un nivel más profundo de ese problema. Pero tu mente te lo va a ir dando poco a poco, porque todo de golpe no puedes. Entonces te está ayudando, lo que pasa es que pues tiene una forma de ayudar que eso es, a su manera. Gracias. Gracias a vosotros. Nos ha ayudado muchísimo, bastante.